Nos encontramos ya en el cierre del curso de Cristología que estamos viendo en el 6º periodo y que aborda de alguna forma un resumen conclusivo de cuál sería ese Cristo a estudiar en la época que vivimos, la época contemporánea. Recordemos que durante la unidad 1, la segunda, la tercera, vimos al Cristo primero en la era patrística, luego en la era medieval. Luego fuimos como penetrando en lo que sería el Cristo en la era moderna y finalmente la disyuntiva de el Cristo en la era contemporánea, que es la época que nosotros estamos viviendo. Cuando hablamos del elemento escatológico, hablamos es de la cristología abordando el futuro de ese Cristo para enseñarlo a otro, incluyendo su regreso, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo y el establecimiento de ese reino de Dios. Pero ¿cómo nosotros, como cristianos, como personas que continúan la labor de los apóstoles, podemos enseñar, predicar el Evangelio y hablar de esa segunda venida de Cristo como un aspecto crucial de la esperanza cristiana? Eso realmente trae interrogantes, desafíos, diríamos que retos contemporáneos, significativos, en un mundo que es pluralista, científico, mientras que su síntesis teológica, es decir, su perspectiva teológica, se centra en la doble naturaleza de Cristo, la encarnación, la redención, su papel como mediador, ¿verdad? Y estas enseñanzas fundamentales que son para la fe cristiana y su aplicación en la vida diaria. Mas recordemos bien qué es lo que enseña la cristología. No dispersemos nuestro pensamiento con respecto a lo que es en sí la teología en cuanto a Cristo. Síntesis teológica de la cristología, vista como una rama que estudia la persona y la obra de Jesucristo. Su objetivo es entender quién es ese Cristo, cuál es su naturaleza, cuál es su misión y su relación con Dios y la humanidad. Por lo tanto, durante el ámbito del estudio de la cristología, es natural analizar la naturaleza de Cristo, divina y humana, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, donde se dice que Él es completamente Dios, mas también completamente humano. Y estas creencias pues se fundamentan en los pasajes bíblicos como Juan en el capítulo 1, versículo 14, que afirma que el Verbo se hizo carne. Pero también tenemos el elemento de la encarnación, que es el acto por el cual Dios se hace humano en la persona de Jesús. Esto es esencial para la cristología, ya que permite la redención de la propia humanidad a través del sacrificio de Cristo. Una humanidad que debe entender esto en el siglo XXI, 2000 años después de que Cristo ha pasado. Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos de las 7 al 8, la primera carta de Filipenses nos aborda este aspecto. También tenemos el elemento de la redención, la obra redentora de Cristo, que incluye su muerte en la cruz y la resurrección.
el conocer, el entender, el comprender que a través de su muerte, de su sacrificio, los creyentes, nosotros nos reconciliamos con Dios y recibimos la salvación. Eso está presente en Romanos capítulo 5, versículo 8. En fin, un Cristo mediador. Jesús, visto como el mediador entre Dios y los hombres, lo plantea Timoteo capítulo 2, versículo 5. Su papel como sacerdote y rey, que es fundamental en la cristología, mostrando así su autoridad y la relación que establece entre lo divino y lo humano. En fin, que la cristología también aborda el futuro de Cristo hoy día, incluyendo su regreso, y el establecimiento del reino de Dios. La segunda venida de Cristo, que es un aspecto crucial de la esperanza cristiana. Por ello, en este cierre de curso, en esta materia, Cristología, se nos pregunta cómo sería la Cristología enfrentando estos retos contemporáneos significativos en un mundo pluralista, científico, un mundo irreverente. Solo pensemos en las imágenes del último evento a nivel mundial, las Olimpiadas en París 2024, donde hubo una parodia escenificando la última cena con presencia de el humano tergiversado en su propia esencia divina. ¿Cómo vamos a explicar la encarnación, la redención, ese papel mediador, ¿verdad?, a nuevas generaciones? Son enseñanzas fundamentales para la fe cristiana y su aplicación en la vida diaria. Desafíos es predicar sobre la naturaleza de Cristo, entendiendo que es divina y humano. Desafío es comprender la encarnación, que es el acto por el cual Dios se hace humano en la persona de Jesús. Desafío es la redención, la obra redentora que incluye la muerte en la cruz y esa resurrección, por eso esperamos una segunda venida. Y desafío es ese Cristo mediador, visto como un ente que puede dialogar, Dios y el hombre, su papel como sacerdote y rey. La cristología que aborda el futuro de Cristo, incluyendo su regreso y el establecimiento del reino de Él. Cierto, son desafíos en tiempos de pluralismo religioso, de interpretaciones modernas, de cuestionamientos entre la ciencia y la fe. Tiempos de crisis de autoridad. Caminamos por ámbitos que se explican como sinodal, pero que cuestionan también estructuras jerárquicas con respecto a la orden, quién manda, cómo se decide. Desafíos en cuanto a cuestiones sociales y éticas, un mundo en total efervescencia. El papel de Cristo en la justicia social y la ética contemporánea, que es un tema de permanente debate. Los cristianos continuamos aplicando la enseñanza de Cristo no solo a los problemas modernos, como el racismo, la pobreza y los derechos humanos, sino a nuestra propia creencia, a sentirlo dentro de nuestro corazón. Son nuevos tiempos, pero es el mismo Cristo ayer, hoy y mañana.